Hola, sean bienvenidos a Yo Leo. Si ustedes son asiduos a este proyecto, recordarán que hace unas semanas leí un par de libros de una propuesta de minificciones bastante interesante. Contrario a lo que se podría pensar, la minificción, a pesar de estar compuesta por relatos con extrema brevedad, son muy complejos por todo lo que envuelve, ¿no? La combinación de tradiciones, el mensaje literario, estético que tiene de por sí o esperado, pero hay ciertos matices de ciertos autores que enriquecen la tradición de la minificción, que es ese mensaje entre líneas no tan explícito sobre problemáticas, sobre situaciones de la vida, por decirlo así, nacional o de la vida humana en general. Y justamente el día de hoy contamos con la presencia de una autora que desde la poesía y desde la minificción ha ido consolidando esa perspectiva, esa situación. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la maestra Angélica Santa Olaya. Entonces, sin más preámbulo, maestra, infinitas gracias por aceptar la invitación para charlar en Yo Leo. Hola, Leonel. No, muchísimas gracias a ti por poner tu mirada en mi trabajo. Es un gusto siempre para nosotros los escritores, tú lo sabes, que alguien mire y lea nuestras letras. Gracias. Al contrario, maestra, infinitas gracias por el tiempo que nos regala. Y pues comencemos con la base. Yo muchas veces cuando charlo con colegas o charlo con gente interesada en la literatura, tal vez desde la trinchera de la lectura, la crítica o simplemente el disfrute o la divulgación, siempre la primera pregunta que me gusta plantearles es cómo nació ese interés, ¿no? Y en el caso particular de los escritores es esos dos intereses. Por un lado, el interés genuino de leer, dedicar el tiempo cuando hay, y más hoy en día, que hay infinidad de distractores o situaciones a las que les podemos dedicar el tiempo. ¿Por qué escoger en algún momento de la vida darle prioridad a las letras? Y en el caso de los escritores, que esa pasión por las letras se trasladó al querer escribir, publicar, presentar. Entonces, ¿cómo fue su experiencia con las letras desde esas dos trincheras? Desde la lectura y posteriormente la escritura ya publicada. Sí, pues mira, creo que en mi caso están como muy unidas las dos perspectivas, tanto de la lectura como de la escritura. Ahora te voy a platicar por qué. El interés surge desde que yo era muy pequeña, porque yo desde que tenía 4 años ya sabía leer y escribir. Esto fue así porque tuve una abuelastra que era muy buena onda, pero que había sido maestra, era una maestra retirada, y entonces ella creyó que yo era una niña muy latosa y que en vez de andar con mi triciclo por la colonia haciendo ruido, era preciso como enseñarme cosas más productivas o menos ruidosas, ¿no? Y entonces me enseñó a leer y a escribir, de modo que yo a los 4 años ya leía y escribía, entré a la primaria ya sabiendo leer y escribir. Y el primer libro que yo leí fue un librito pequeñito, bueno, no se me ocurrió traerlo ahorita, lo tengo aquí, pero lo tengo todavía, es un libro pequeñito que es una versión para niños de Mujercitas de Luisa May Alcott. Claro, es una versión muy resumida, con letras grandotas, pero que contiene la esencia de la historia. Y entonces, pues todos sabemos que en esa historia, quienes la conozcan, hay una de las hermanas, es una chica que se llama Joe y que quería ser escritora, ¿no? Entonces, pues yo quería ser Joe. Yo desde ahí empecé a querer ser Joe. Desde ahí me surgió la idea, ¿no? Y pues bueno, como te digo, el interés por la lectura surge de que además de esta situación en la que yo me convierto en una niña que lee y escribe a los 4 años, además de todo, en mi casa de infancia siempre había libros, porque mi papá era un lector empedernido, siempre. Entonces luego íbamos al supermercado y yo en vez de hacer berrinches por dulces, hacía berrinches porque me compraban libros, ¿no? Y siempre me los compraban, o sea, siempre ganaba yo. Y entonces, bueno, surge mucho de ahí el interés por la lectura, de ver a mi padre
leyendo todo el tiempo, ¿no? Comprando libros, pues siendo un lector, y pues esas cosas se ¿cómo se puede decir? Se imitan, ¿no? Un niño las imita, las absorbe. Y de ahí, pues, de las lecturas que yo hacía, me surge el interés por escribir. Luego, pues, crezco y en la secundaria, bueno, me pasé por todos los cuentos de Grimm y de todos los sabidos y por haber, ¿no? Para niños. Pero estando en la secundaria, nosotros llevábamos un libro de español gordito, así que ya no lo he visto, ya pues es muy viejito, yo tengo 63 años, pero tenía una parte de páginas de color azul, que ese libro también todavía lo conservo. Soy muy apegada a mis recuerdos. Y en esas páginas azules había una antología de textos literarios, ensayos, poesías, relatos, etcétera. No era como la parte de literatura, pero en antología. Y dentro de esa parte había un poema de Pablo Neruda, que es el poema 20, que también todo el mundo conocemos, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, shalala, shalala, ¿no? Y entonces, pues, ya a los 11 años en la secundaria, pues ya uno empieza a fijarse en el compañerito, ¿no? Y demás. Y entonces yo leí ese poema y yo suspiraba y decía, yo quiero escribir poesía como Pablo Neruda. Entonces, de ahí me surge también el interés o, digamos, la cosquillita por escribir literatura, ¿no? En ese caso, poesía. Y pues bueno, pasa el tiempo, yo escribía, de hecho mi primer relato, que todavía lo tengo por ahí también, y que, pues, pero ese nunca va a ser publicado porque lo escribí a los 9 años, imagínate nada más. Sería lo que hoy es una minificción, porque era un cuentito pequeñito. Uh-huh. Y que lo escribí sentada a los 9 años, sentada debajo de mi árbol de Navidad, imaginando una historia con todos los personajes que colgaban del árbol, uh-huh, que el muñeco de nieve, que la piñata, que el reno, ¿no? Entonces yo me inventé una historia y la escribí. Entonces, pues te puedo decir que mi primer cuento, cuento breve, ¿no? Lo escribí a los 9 años y todavía lo tengo. Y así como eso, pues yo seguí escribiendo. Tengo todos mis poemas inspirada por Neruda. Por ahí tengo mis poemas escritos, ¿no? De amor durante la adolescencia, malísimos, por supuesto, antes de morir. Me voy a encargar de que todo eso se queme y nunca se vaya a publicar, que son malísimos. Y seguía escribiendo, ¿no? Pero para mí, y a los 18 años, cuando tenía 18 años, en 1981, mando un cuento a un concurso de cuento breve, en ese tiempo se llamaba Cuento Breve, convocado por el diario El Nacional, que ya no existe. Uh-huh. Y gano, y me publican mi cuento en el periódico, y me pagan una lanita, ¿no? Y todo esto. Y entonces voy y recojo mis ejemplares del periódico, y recojo mi dinero y me lo trueno con mi novio, ¿no? Pero como que no le cae a uno todavía el 20, ¿no? O sea, de tomar en serio esto. Y pues así, esos fueron mis inicios, o sea, esos fueron mis inicios. Yo seguí escribiendo tanto poesía como cuento, y que son los géneros con los que más me identifico, ahora con la minificción, que es maravillosa. Y es hasta el año, fíjate todo el tiempo que pasó, es hasta el año 2004, cuando yo digo, creo que sí puedo intentar ser escritora, porque entro al diplomado de creación literaria de la SOGEM, y durante el primer semestre gano el concurso de Alas y Raíces a los Niños, el primer lugar gano, con un cuento infantil que se llama La Casa de la Tía Rotulia. Y es ahí donde digo, caray, o sea, como que fue la segunda señal, ¿no?
de que podía hacerlo, y dije, ay, creo que sí puedo intentarlo. Y ahí, a partir de ese momento, me empecé a tomar en serio la literatura ya, ¿no? Porque, pues, antes era así como mi hobby, como, pues, algo que hacía yo porque me gustaba, ¿no? Pero que incluso cuando ya me había ganado un premio en 1981, pues fue así como algo que pasó, y qué bueno que pasó, pero tan, ¿no? Y es hasta el 2004 cuando me empiezo a tomar en serio esto, fíjate. Y pues bueno, de ahí para el real, querido Leonel. Y es muy interesante saber justamente esa trayectoria porque hay una constante, o yo veo dos constantes, ¿no? Una, esta situación, ¿no? De que a veces uno no es consciente de los talentos que posees, de las oportunidades que puedes buscar, ¿no? Porque la vida es constantemente buscar oportunidades, desde la Exacto. cuestión existencial, ¿no? De quién soy, para qué sirvo, hacia dónde me quiero dirigir, vale o no vale la pena ciertas decisiones que uno toma, y la otra es buscar las oportunidades de los escenarios para aclarar esas dudas. Entonces, toda esa trayectoria, ¿no? Desde la infancia, ¿no? Esa niña inquieta que convocó a la abuela a decir, a ver, para que se distraiga y dedique el tiempo, pues vamos a hacer algo útil, ¿no? Así decían las Exacto. abuelas, ¿no? Algo Algo útil. útil. Y en este caso fue la escritura y la lectura, porque podía haber sido la cocina, los quehaceres, no, fue algo felizmente, algo académico, por decirlo, un hábito que te enriquece, que te hace experimentar, que te hace ser imaginativo. Y todos estos pasos, ¿no? Obviamente las experiencias de la infancia, de la adolescencia y demás, ¿no? El acercamiento a relacionar los textos con nuestra realidad. Y menciono todos esos puntos porque es la segunda arista, que es algo que yo veo en su literatura, tanto en la poesía como en la minificción, más cargado obviamente en la minificción por por los deberes característicos que implica la narrativa, porque pues la poesía como que es más íntima, es más contemplativa, mientras que la narrativa pues sí desarrolla acciones, aunque sea de manera breve. Algo que yo noto en su literatura es justamente eso, partir de escenas cotidianas y después poco a poco irlo desplazando hacia algo inquietante, pero profundamente humano. Entonces la pregunta que quiero que nos conteste, maestra, es ¿qué le interesa más al escribir? ¿Sorprender al lector con el giro, el famoso el plot twist que ahora mencionan tanto, o provocar que el lector mire de otra manera una realidad que siempre ha tenido enfrente, pero que tal vez no había habido ciertos matices? ¿Cuál es su prioridad en el momento de estar escribiendo? Ya sea algo íntimo, como es en la poesía, o ya sea algo más abierto, como es en la narrativa. ¿Cuál es su genuino interés al crear sus textos? Las dos cosas, Leonel. Bueno, te podría decir que para mí es muy importante el segundo punto que tú mencionaste. O sea, la realidad, ¿no? Mostrar la realidad a mi lector. Yo soy una ferviente partidaria de que la literatura puede ser una herramienta de cambio social. Puede ser. No digo que lo sea. ¿Mm? ¿Desde qué punto de vista o en qué momento? Creo que en la sociedad en la que estamos viviendo ahorita en estos momentos en el mundo, hay tantas cosas tan confusas, tanta violencia, tantas desgracias están ocurriendo en diversas partes del planeta que muchas veces no queremos verlas porque pues estamos saturados, ¿no? de situaciones, pero es necesario ver. ¿Por qué? Porque esas situaciones no surgen de la nada, no surgen por generación espontánea, no las mandó Dios. Nosotros, los humanos, habitantes del planeta, somos quienes provocamos la mayor parte de las veces, no digo que en su totalidad, pero porque, por ejemplo, el cambio climático, bueno, de hecho, el cambio climático pues también tiene una vertiente que es la contaminación, etcétera, ¿no? O sea, creo que en el 90% de la totalidad de estas situaciones, somos nosotros mismos, los humanos, quienes las provocamos. Entonces,
Si no las vemos, ¿cómo las vamos a resolver? O sea, yo no soy psicóloga, pero los psicólogos dicen que para poder resolver un problema tienes que primero verlo, ¿no? Y si no lo ves, ¿cómo lo vas a resolver? Una vez viéndolo, lo concientizas, reflexionas acerca de él y tal vez, ojalá, quizá, pudiera haber un cambio de actitud o de conducta, ¿no? A eso es a lo que yo le tiro, por decirlo de una manera coloquial, a mostrar literariamente a mis lectores las cosas que están pasando en el mundo y que no estamos viendo y que quizá nosotros podríamos ayudar a resolver, ¿no? A disminuir. Pero para yo poder conseguir la atención de mi lector, tengo que escribir literatura de una manera atractiva. Y es ahí donde entra el primer punto que tú mencionabas, o sea, esta estructura de la minificción, ¿sí? Que aboga o que pretende intentar un final, y no solo el final, un inicio que entrampe al lector, que lo tenga ahí agarrado, y luego el final que acabe de darle el golpe final, ¿no? Sea de la manera que sea, puede ser el final epifánico de Laura Zavala, que es este final sorprendente, o puede ser un final más suave, más dirigido hacia la reflexión, ¿no? Pero que sí tenga la contundencia necesaria como para provocar que el lector diga, a ver, ¿qué pasó aquí? Quiero volver a leer esto para entender qué sucedió y a lo mejor llevarlo a la reflexión, ¿sí? Entonces es ahí donde te digo, se combinan las dos cosas, ¿no? Sí tengo esa inquietud, sobre todo últimamente, con todo lo que está pasando en el mundo, pues de hacer mirar a mis lectores, pero también esto no quiere decir que sea lo único que escriba, ¿eh? O sea, a lo largo de toda mi trayectoria, tengo hasta ahorita 25 libros escritos, pues también hay otras cosas, o sea, hay cosas escritas por puro placer, ¿no? Fantasías, cosas fantasiosas, ¿no? Escrito también, tengo también ficciones de ciencia ficción, de fantasía, etcétera, ¿no? Pero sí me importa mucho por el momento que estamos viviendo planetariamente, el mostrar la realidad y quizá provocar la reflexión en mis lectores. Entonces yo creo que hay una combinación de los dos puntos que mencionaste. Yo destaco ese punto porque desde mi trinchera o de mis trincheras, ¿no? Que por un lado soy docente en educación media superior y desde hace 3 años ya soy autor publicado, he visto y coincido en esa perspectiva y me llama mucho la atención cómo a veces a la gente no le cae el 20, cómo la literatura puede ser un trampolín para percatarse de la realidad. Porque hoy, por ejemplo, existe este concepto muy social de viven con la realidad alterada, ¿no? Y más allá de la frase que llama la atención, etcétera, a mí me llama la atención particularmente que es esta denominada realidad alterada, es un ensimismamiento. O sea, si la gente está tan centrada en su cotidianidad, en sus privilegios, o al contrario, ¿no? En sus preocupaciones, en sus angustias y demás, que se le olvidan ciertas perspectivas, y ahí es donde yo justamente en el aula, yo le digo a los estudiantes, vean a la literatura no como esta voz casi casi divina, endiosada, ahí arriba, en el altar, dices, no, todo lo contrario, velo como una válvula de escape de esta realidad que tanto te ensimisma, o bien hasta incluso va a haber textos que a partir tal vez sin esa intención, te van a hacer cuestionarte o te van a hacer reflexionar o te van a hacer virar la vista hacia otro lado ante tus situaciones y tus problemáticas. Porque para mí, un mal lector es aquel que siempre busca que le ratifiquen lo que sabe, lo que quiere y que le endulce en el oído, como se dice exacto, comúnmente. exacto. Para mí, una literatura
digna, una literatura atractiva, es aquella que te lleva a cuestionarte incluso lo que tú crees, lo que tú has vivido, y creo que eso es lo emocionante, lo rico de nuestra profesión, y yo lo veo mucho en sus textos, porque efectivamente esto que mencionaba al último, de que ha tocado otras tradiciones, pero el espíritu ahí está, y uno como lector, en mi caso tengo el privilegio de ser profesional, o sea, como se dice normalmente, un lector profesional por la carrera y los estudios que tengo, se nota ese interés genuino, ¿no? De darle, satisfacer, por decirlo de alguna manera, satisfacer esas aristas. Uno no olvida el interés estético, porque escogió la literatura. Si uno quisiera hacer una crítica o quisiera hacer un análisis científico sobre alguna situación, pues ahí están esas áreas, ¿no? Ahí están los ensayos, los textos de divulgación, un debate sobre... Pero uno escogió la literatura y la literatura tiene reglas, ¿no? El carácter Así estético, es. ciertos constructos, en el caso de la poesía, pues el ritmo, la melodía, usar ciertas palabras para que sirvan como enlace, tanto sonoro como comunicativo, por llamarle de alguna manera. Claro. En el caso de la narración, pues no, el típico, ¿no? Planteamiento, nudo, clímax y desenlace, ya sea un texto de corto aliento, de mediano aliento, de largo aliento, o iniciar a media res, ese tipo de vericuetos. Pero yo lo que pretendo, tanto como escritor y como académico, en mi carácter de docente, es hacerle ver a la gente la importancia a veces de ver los hilos finos, como si nosotros Exacto, fuéramos titiriteros y el títere sí exacto. está bailando, pero hacer consciente de que ese espectáculo tiene cosas y tiene los hilos que mueve la mano del titiritero, y el titiritero te tuvo que especializar, ya sea para crear al muñeco, al títere, o para saber mover las manos de cierta manera y que se logren mover las articulaciones del muñeco. Y un mal lector, o incluso más allá de la lectura, una mala persona en general, desde una perspectiva cívica, se queda Sí, solamente con el primer elemento, el obvio y el evidente, y ver más allá de lo evidente muchas veces es lo que nos enriquece, lo que nos hace ser humanos, y su literatura yo veo esa cualidad de decir, respeto las reglas de mi arte, en este caso la poesía, la narrativa, pero sin olvidar que va para alguien más también. O sea, unos, claro, ahí claro. tenemos textos que sí, escribimos solo para unos porque son muy íntimos, porque pues no tienen muchas referencias ocultas que solo nosotros vamos a entender, porque no son culturales, sino son muy personales, muy familiares, y al dárselo a un lector, pues el lector va a hacer una lectura, valga la redundancia, muy superficial, muy somera, porque no tiene los elementos, porque no está buscando uno el carácter estético, y por eso hay textos que se les queda uno, que muchas veces nos sirven como escritores como trampolín para otras historias, porque ya agarras Exacto. elementos ya más los tópicos, o en el caso de la poesía, pues agarra ciertos tropos, etcétera. Y eso me lleva a preguntarle este carácter de toma de conciencia del autor. En el caso particular de la minificción, que es la más compleja, por su carácter justamente de querer empalmar a el gusto del escritor, el gusto del lector, y no olvidemos que también es un aspecto comercial, ¿no? Uno tal vez no es un capitalista potente y demás, pero tiene el interés de que su libro se venda, que se distribuya, ya sea con un interés económico, un interés estético, un interés social, pero tienes un interés de que sí llegue a muchas personas. Satisfacer esos tres aristas es complejo, y esas tres aristas, en el caso particular de su obra, me llevan a preguntarle hasta dónde usted controla esa apertura interpretativa que inicia desde uno mismo, el editor y el posible lector, y después cuando ya uno recibe críticas, comentarios y demás, uno ya comienza a tomar esa conciencia. En su caso es hasta dónde controla esa referida apertura interpretativa por parte de los lectores, y en qué momento usted decide que un texto ya dice suficiente para ya ser digno de ser compartido con el editor y el posible lector. ¿Hasta dónde son esos límites usted como autora? Hay que mantener un equilibrio, hay que mantener un equilibrio porque si no, caemos en crear textos crípticos, ¿no? Y perder lectores, y no, esa no es nuestra finalidad. Al contrario, o sea, de lo que tratamos es de crear lectores, de atraer lectores y de crearlos, de mantenerlos activos, sea con nuestros propios libros o con otros de otros autores, ¿no? Es muy necesario ahorita en la sociedad mexicana que los chicos lean, y no solamente lean, sino que
ejerciten esta parte del pensamiento que últimamente, precisamente con toda esta tecnología y las redes y todo, y la vertiginosidad que nos envuelve, la gente ya no quiere pensar, ya no quiere ir más allá. Dice Ana María Shua que la minificción es mucho significado en poco significante y un lector inteligente. Y yo añado a las palabras de Ana María Shua que y un autor todavía más inteligente, porque para que el lector, para poder provocar a ese lector y que ponga a trabajar su inteligencia, que está ahí, pero que la tiene adormecida, necesitamos nosotros como autores ser todavía más inteligentes. Y a mí me parece que ahí es donde radica este punto del equilibrio. Y también creo que la minificción, aun como tú lo has mencionado ahorita atinadamente, es un género complejo, o sea, contrariamente a lo que se podría pensar por su brevedad, es todo un reto. La minificción es todo un reto, es complejo, porque entre menos espacio tenemos para expresarnos, más tenemos que cuidar el contenido y la forma de decirlo, que es lo que verdaderamente le importa a la literatura, el cómo lo vas a decir, no el qué, sino el cómo. Creo que para estos fines, aún con toda esa complejidad, la minificción es perfecta. Y te voy a decir una cosa, por ejemplo, mira, este libro, es una plaquetita, creo que ya la conoces, ¿verdad, Leona? Esta plaqueta tiene ahí está, nada más que tú tienes la primera edición, esta es la segunda, mira, tuve que hacer una segunda, porque de la primera, y ahí vamos a conectar un poquito con lo que decías tú de las ventas y la obtención de ganancias. Fíjate que esa primera edición que tú tienes, me enviaron a mí 100 ejemplares y en mes y medio ya no tenía yo ejemplares, en mes y medio. Y me hablan por teléfono de Perú que me querían invitar al Congreso de Minificcionistas que iba a suceder en julio, me hablan por ahí de marzo, abril, sí, por abril más o menos. Y me dicen, y queremos que vengas a presentar Funambulistas. Y les digo, pues yo feliz de la vida porque no conozco Perú, porque quiero presentar mi libro, pero ya no tengo ejemplares. Y entonces le hablo por teléfono al editor de Morelia, que es el de la primera edición, y le digo, mándame todos los ejemplares que tengas. Y me dice, ya no tengo ninguno. Se agotan. Esas son señas. Entonces le escribo a la editora de Eterno Femenino Ediciones, que es Noemí Luna, y que le mando un saludo porque me ha salvado de varias y además es una excelente editora. Le dije, Noemí, necesito 100 ejemplares para dentro de mes y medio. Así, ¿te avientas? Y me dijo, sí, va. Y sacamos esta segunda edición en 2022, que además la quiero mucho porque, claro, a la primera también, pero fíjate que esta edición fue hecha con mucho cariño, porque la portada fue hecha por mi hijo, que es diseñador gráfico. Como todo era al vapor, tenía que ser al vapor, tuve que meter mano, ¿no? Yo también. Entonces le dije a mi hijo, diséñame la portada tú, que es diseñador gráfico. Él la hizo. La ilustración es de un artista maravilloso mexicano que vive en Portugal, que se llama Sergio Astorga, y que me dijo, escoge la que quieras y tómala, y pues yo elegí esta porque me gustó por su sencillez y porque además dije, es para que rápido salga el libro, pero además de todo, tiene contraportada de Agustín Monreal, fíjate, porque él presentó ese Funambulistas que tú que tienes la primera edición, él me lo presentó en Puebla. Y ahí yo le dije, maestro, después le dije, necesito una segunda edición, hágame la contraportada. Y me hizo contraportada y tiene también contraportada de Katy Serrano, que es una escritora venezolana también excelente, mis respetos y mi admiración para ella, y que me presentó ella también Funambulistas de manera virtual desde Argentina. Y entonces salió esta segunda edición corregida y aumentada, que además tiene la característica de que la editora tuvo el cuidado y el amor de poner cada texto en una página, cosa que no sucede en la primera edición.
¿no? Y que yo cuando lo vi dije, ay, pero le dije al editor y me dijo, es que esto forma parte de una colección y pues hay que cumplir cierto número de páginas. Bueno, ok, pero claro que esto es lo correcto, ¿estás de acuerdo? Entonces acá la editora tuvo ese cuidado, yo le agregué 2 o 3 textos, es corregida y aumentada, y fue publicada en 2022 y es la hora en que la sigo vendiendo. 4 años después me lo siguen pidiendo. Pero a lo que iba yo, que me parece más importante que lo que te he contado hasta ahorita, es que esta plaqueta yo la he llevado, me han invitado varias veces a presentarla a chicos de preparatoria en el CCH. Y ha sido maravilloso, Leonel, maravilloso. Yo hago con ellos un juego, si seguramente ya lo leíste tú, esta plaqueta, y entonces yo hago con ellos un juego con ellos y les digo, voy a leer un texto y ustedes me van a decir qué tipo de violencia es, porque te habrás dado cuenta de que el eje, la unidad que le da unidad a esta plaqueta es las distintas tipos de violencia que hay en nuestro planeta. Psicológica, emocional, económica, religiosa, etcétera, etcétera. De género, ¿no? Y entonces yo les digo, yo leo el texto y ustedes me van a decir qué tipo de violencia se trata aquí. Y entonces ellos participan y eso es padrísimo. Pues bueno, a mí para empezar, cuando presento un libro no me gusta estar hablando yo sola como perico, sino me gusta que la gente hable y dialogue. Entonces, pasa que participan mucho y además de todo ha pasado algo maravilloso. Me ha pasado que chicos, además de decir, es este tipo de violencia, empiezan a contar su propia experiencia al respecto. Y han salido cosas dolorosas, interesantes, pero que han hecho que los chicos expresen y participen y concienticen o vean al menos esto que les estoy mostrando, este tipo de violencia. Y yo creo, para mí, es importante. Y yo digo, ya, o sea, con eso yo me puedo morir. O sea, logré que alguien viera lo que quería yo que vieran. Y no solo eso, sino que se desahogó y habló de su propia experiencia al respecto. Y ha sido maravilloso. La última vez que fui a presentar esta plaqueta al CCH Sur, estuvimos más de 2 horas, se supone que la presentación duraba 1 hora, estuvimos más de 2 horas y nos tuvieron que sacar porque venía ya el maestro que tenía clase en el aula y que necesitaba el espacio, pero los chicos seguían participando y haciendo preguntas. Eso para mí, ya, con eso yo ya me puedo sentir satisfecha y orgullosa de mi trabajo, ¿sabes? Independientemente de que, como te digo, es una plaqueta que se sigue vendiendo. Yo le sigo encargando al editor ejemplares porque me la siguen pidiendo. Entonces, bueno, creo que con esto más o menos respondo tu pregunta, ¿no? Totalmente, y porque implica una reflexión mayor, es decir, por un lado, rescato esta óptica de las ediciones, de los editores y demás. Y por ejemplo, yo es algo que le he agradecido también a mis 2 editores de minificción, porque yo he escrito poesía y minificción de igual manera, y tanto Diana Ramírez Luna de Libro Objeto como Arturo Texcagua, que son los que han publicado mis relatos breves, y entre ellos están minificciones, por un lado Chacharamor con Libro Objeto, y el más reciente Hilo Rojo con Trajín, justamente han entendido eso de lo que mencionaba usted, que cada texto, aunque sean solo 2 líneas, tiene que tener espacio. Exacto, es como nosotros, ¿no? Y más cuando estuvimos en pandemia, ¿no? De espacio vital y espacio de seguridad. Lo mismo los textos, porque si no, ¿cómo se podría decir? Se encima una historia con otra, cuando muchas veces no tienen nada que ver, aunque tengan un mismo leitmotiv, sea uno el mismo autor y demás. Por ejemplo, aquí comparto, la exclusiva y el chisme. Amablemente usted aceptó la invitación de participar en una antología de minificciones publicada por mi otro sello editorial, que es Amacleo, que es el que me publicó la poesía. Everardo Martínez Paco me encomendó esa tarea de, bueno, tú eres minificcionista y te veo que ya fuiste a Puebla a un encuentro de minificcionistas y te veo entrevistando y leyendo minificción.
Entonces, como que él me encargó esta minificción a la cual yo le hice la extensión de la invitación, aceptó amablemente, y justamente ahorita que estamos en ese periodo, justamente yo hablaba con el maestro Everardo Martínez Paco, que es el jefe editorial de Amatlioque, de eso, precisamente, ¿no? Cada texto tiene que estar en una página. Dale ese espacio, porque aunque sean 2 líneas, hay textos de colegas que solamente son 2 líneas y es, déjalo. Así Decir, por ejemplo, yo que soy el antologador, yo no me antologué ni nada, yo solo escribí el prólogo e hice las correcciones y esas cosas que uno hace para darle homogeneidad a la edición, ¿no? El uso de comillas, si el solo va con acento, sin acento, el el esta, esas cosas muy puntuales, ¿no? Uno siempre va a respetar el texto original solamente con esos matices, pero justamente eso que mencionaba me hace recordar lo que yo hablaba hace unos días precisamente con Everardo Martínez Paco, el buen perro rabioso. Yo le decía eso, ¿no? La edición van a ser 120 textos porque son 20 autores, 6 textos por cada autor y déjalo, es decir, yo entiendo, ¿no? Yo entiendo el uso del papel, entiendo ciertas ideas, cierto economizar porque también es un costo y demás, pero hay un bien mayor, ¿no? Y ese bien mayor es darle el espacio al lector, incluso para tomar notas, ¿no? Por ejemplo, yo que uno de los elementos característicos de la minificción es la intertextualidad. Yo muchas de mis minificciones, muchos de mis textos nacieron de la lectura de otros colegas minificcionistas. Claro. Y el germen de mi minificción justamente lo escribí en el libro, ¿no? En el libro es como, o pongo una marca que me llevó al momento a sacar mi celular, que yo muchas veces escribo en el celular, o si tengo la capacidad, si no voy en el metro en hora pico, sí puedo sacar mi libretita y anotar, pero si no, pues a una mano, pues ahí uno puede estar escribiendo en el celular, pero es justamente darle ese espacio, y eso lleva al segundo punto, de la resonancia que muchas veces tienen las obras, como esta dinámica que muchas veces uno hace con los lectores, ya sea de la propia obra o en mi caso particular en la docencia, de hacerles leer un texto y cuestionarles. Y eso al mismo tiempo lo hace entrar uno en conflicto porque se cuestiona, ¿no? Oye, estas dinámicas me demuestran que la sociedad, que incluso los adolescentes, que muchas veces tenemos cierto estigma de que ya son apáticos y son indiferentes y tienen otras prioridades, entre comillas, más banales o más inmediatas, de repente demuestran que no, y entonces uno se cuestiona y entonces, ¿por qué no podemos hacer ese tipo de cosas o ser así la mayoría del tiempo? Porque eso implicaría una mejor sociedad, porque sería una sociedad consciente, capaz, y yo tengo teorías de la conspiración, que para eso también tengo mis textos de literatura especulativa, con esta teoría, ¿no? De que los gobiernos y los poderosos nos quieren ignorantes y demás, y yo creo que poco a poco se ha demostrado esa supuesta teoría de la conspiración. Entre más ignorantes, más manipulables somos. Totalmente, pero uno se cuestiona, pero ¿cómo lograr eso, no? Cuando pues sí tienes la capacidad, la convivencia, supuestamente tenemos mayores herramientas para convivir. Yo puedo platicar con alguien ahorita que está en Rusia, ahorita usted y yo no estamos en el mismo lugar, pero estamos conversando, reflexionando. Y la teoría de la conspiración que yo tengo en mi mente es que la gente del poder te hace creer que estás sola, que tú no, lo que tú vives, lo que tú experimentas, no le importa a nadie, y que solo que tu visión de la vida es solo exclusivamente tuya, y te da ese miedo del qué dirán, ¿no? De que si tú alzas la voz y lo compartes, y de repente dinámicas como esta, o ciertas festividades, por ejemplo, estamos hace unos días tuvo lugar, ¿no? La marcha del orgullo de la comunidad LGTBQI+, y de repente ves las aglomeraciones y el número de personas, y como que esos momentos es donde yo quiero suponer a los integrantes de la comunidad los hacen conscientes de que no están solos, de que no han tenido esa interrogante, o por un lado la aceptación de la familia, una familia que sí los aceptó por su decisión, por su condición, por su situación, pero también está la otra arista, ¿no? De que hayan sido discriminados, que hayan sido señalados, estigmatizados, y de repente saberte que no estás solo, eso implicaría una toma de conciencia y un mayor empuje. Y estas dinámicas, y eso creo que es el valor intrínseco del arte en general, ¿no? La música, el cine, la literatura, que de repente te hagas consciente de que cierta emoción, cierta situación, por ejemplo, esta dinámica efectivamente de funambulistas que muestra diferentes aristas de la violencia y demás, te hacen cuestionarte, ya sea
como uno más de estas situaciones o te hagan cuestionar. Por ejemplo, eso yo pretendo en algunos textos de mi libro más reciente, Hilo Rojo, y muchas veces lo que le llama la atención a la gente es que una de mis propuestas es hablarlo desde la primera persona, desde el violentador, ¿no? Y entonces es como, es impactante para un lector de primera mano, pero de repente ya cuando uno hace estas dinámicas o llevan a cuestionarte de por qué escogiste escribirlo en primera persona, porque algo, por ejemplo, me mencionaban eso a mí, oye, tu libro es de terror y predomina la primera persona cuando normalmente en el terror pues es la tercera persona para que justamente el lector se sienta el perseguido, nunca el perseguidor. Y eso es justamente lo que yo les decía. Es que yo creo que uno de los problemas de la sociedad es que a veces no nos damos cuenta de que nosotros estamos violentando de alguna manera. Y entonces en el momento de... Eso creo que es lo rico, lo trascendente del arte en general, y yo lo veo mucho en su literatura. Por ejemplo, en el libro, en otro libro que reseñé justamente para este espacio, que es Abuelo de Palabra, así es. Justamente yo veo esa combinación de tradiciones, de mensajes, ¿no? Por ejemplo, estos apartados, ¿no? Que es mucho de la colección de la UAP, ¿no? De dividirlo en ciertos fragmentos y demás, que se entiende el motivo y demás, pero llama mucho la atención cómo se logra concatenar y cómo cada texto puede llegarle a alguien y hacerlo consciente de una situación o bien de que esa situación que la creía tan íntima, tan personal, tan única, y eso creo, por eso yo tengo esa teoría, porque por ejemplo han existido estas tendencias, ¿no? De ser único y exclusivo. Y uno se voltea y dices, ¿para qué quieres ser único y exclusivo? Claro. Si lo valioso muchas veces es generar comunidades, desde algo tan simple como una pareja, ¿no? Aunque sí, ya respeto a los poliamorosos y demás, pero lo ideal siempre es generar el núcleo, ¿no? La familia, los amigos, la pareja, tener un séquito de vecinos por los cuales te puedes comunicar si hay un acto de inseguridad. Es que de eso se trata ahorita, de destrozar núcleos para terminar de aislar al individuo. De eso se trata. El sistema es lo que trata de hacer. Esa es una teoría y se está demostrando a partir de los hechos, ¿no? Porque por eso existen esas teorías de, no, es que está polarizada la ciudadanía y demás. Cuando volteas y dices, pero hay puntos de acuerdo, ¿no? Por muy banal que sea, por ejemplo, ahorita estamos en el marco, ¿no? Del balompié, ¿no? De a todo mundo con la playera, de la selección y demás. Y dices, eso es un punto de acuerdo. Ahí en ese momento no vas a hablar de desigualdades sociales, problemas, porque ese es el punto de acuerdo. No significa que no exista lo demás y que no amerite tiempo, conciencia y demás, pero eso es justamente ese tipo de cosas y situaciones que dices, ahí está el ejemplo vivo de que sí podemos llegar a acuerdos, que sí podemos tener puntos de concordancia, puntos de convergencia, y yo creo que la literatura el arte en general puede abonar a eso, a juntar personas, a tomar conciencia, o bien abrir puertas, ¿no? Por eso yo coincido totalmente con usted de que en estos tiempos y más en estos tiempos, la minificción como expresión artística es muy valiosa porque satisface varias aristas. Es inmediata, aunque no por ello superficial, porque implica más concentración, pero puedes dedicarle más tiempo. Un textito de unas cuantas líneas, de unas cuantas palabras, puede llevarte a cuestionarte, a reflexionar, incluso a leerlo desde otra perspectiva, otro día, en otro momento de tu vida, y te va a dar otra perspectiva, te va a dar otra idea, y eso es algo enriquecedor porque entiendo, ¿no? Entiendo esta inmediatez en la que vivimos y esta prisa y este querer ser todo y hacerlo todo y demás. Y la minificción, la poesía es un poco muchas veces más compleja, que implica como que un espacio más sereno, más tranquilo. Íntimo. Más íntimo, totalmente. Y la minificción enriquece, porque puedes leerlo en cualquier momento. Literalmente hasta está el chiste, ¿no? Pues vas al baño y te puedes aventar una minificción y no hay ningún inconveniente, porque lo puedes hacer. Más que una novela, pues ya es más compleja, más difícil, porque te puede enganchar y el capítulo es largo y ya no tengo tiempo y me tengo que ir, estar en la fila de las tortillas o del banco y sacar tu librito y leer una minificción y ya cumpliste el requisito de reflexionar, analizar. Entonces, yo veo mucha valía en la minificción, obviamente en el arte literario en general, o por ejemplo estas tendencias de la brevedad,
pero muchas veces se lleva a lo superficial, ¿no? Con estos reels y TikToks y demás, donde no te cuestiona nada, no te invitan a cuestionarte y demás, y entonces yo dices, pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre, pues Exacto, un equilibrio. eso es justamente muy ad hoc con lo de funambulistas, para llevarlo al título Exacto, del al libro, título, justa, exactamente. es estar en la cuerda floja, es Es decir, que estamos en el equilibrio, Leonel, estamos todos ahorita en el planeta en el equilibrio, caminando sobre la cuerda floja, agarrados a una vara que es distinta para cada quien, pero que ahí vamos tratando de guardar el equilibrio para no caer, precisamente por eso le puse ese título. y es un título muy atinado, porque justamente cuando yo hice la reseña, algo que yo en el momento de la lectura y consecuente redacción del guión, era eso, ¿no? Es algo que yo hago cuando estoy leyendo, pensando en hacer una reseña, un estudio, ¿no? Desde mi carácter filológico, es cuestionarme cuál era la intención del escritor o de la escritora en la obra, ¿no? Para no caer yo en subjetividades y que mi análisis recaiga más en mi lectura, mi experiencia, sino es intentar, otra vez, creo que la palabra clave de esta charla es el equilibrio, ¿no? Obviamente yo tengo unas herramientas, un horizonte de expectativas, una situación personal, ¿no? Imagínense, si yo estoy viviendo algo violento y de repente me desbordan violencia, puedo yo sobre reaccionar o reaccionar con distanciamiento de no, ya no quiero más violencia y me tocó leer este libro y entonces puedo hacerle el fuchi al libro, pero por mí. Entonces uno intenta, una de las herramientas que aprendí en la carrera es justamente ese equilibrio de tú tienes una expectativa, tú tienes una experiencia de vida, pero no olvides que el texto no fue escrito ni para ti, ni por ti, ni tal vez ni en tu contexto, ni cuando leo autores ya muertos desde hace siglos, pues ni en tu situación, ni con ciertas experiencias. Tú tienes la ventaja, ¿no? Cuando muchas veces son textos muy antiguos, tú tienes la ventaja del tiempo. Tú ya sabes que ese texto sí trascendió. Cuando lo estaba escribiendo el autor o la autora, tú no sabías, él no sabía, ella no sabía si iba a trascender, si iba a tener buena recepción, iba a ir más allá de su entorno, etcétera. Y ese tipo de aristas pequeñitas es lo que uno hace que uno tome conciencia del valor del arte y de las posibilidades que ello implica. Y eso justamente me lleva a preguntarle, ¿qué sigue para la maestra Angélica Santaolalla en el corto, mediano, y ya no hablemos de largo tiempo, porque creo que nadie puede hacer eso, salvo que tenga la bola de cristal y demás, pero en el corto y mediano tiempo, maestra, ¿qué sigue para usted? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué expectativas hay en relación con usted como persona y en consecuencia como creadora de literatura? Pues seguir escribiendo, Leonel, y seguir corrigiendo, trabajando mis libros. Tengo 4 libros inéditos ahorita, 2 de poesía y 2 de minificción, en los que pues llevo años trabajando. En mi curso de minificción que tengo dándolo ya 6 años, yo les digo, les pongo mucho hincapié a mis alumnos en que la literatura no es magia, porque a veces la gente cree que ay, ya escribí esto y hay que publicarlo ya. O sea, el libro de poesía del que te hablaba yo hace un rato, que es Morfología de la Sed, que es que ganó una mención honorífica internacional en 2022, fue escrito en 2011. Y en 2022, que lo mandé a concurso, fue que ganó. O sea, y durante todo ese 11 años, yo lo estuve leyendo y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. O sea, la novela, tengo una novela publicada, que se llama Bajo la sombra del encino. Esa llevó 8 años también de trabajo de corrección y de revisión. O sea, la literatura no es escribir y ya publicar, o sea, y menos la minificción y la poesía, requieren mucho trabajo, mucha autocrítica, mucho que estemos sobre de nuestros textos nosotros, precisamente para lograr el mejor producto para nuestros lectores. Entonces, tengo ahorita esos 4 libros inéditos que estoy trabajando. Sigo escribiendo, participando en antologías. Ahorita el proyecto pues más inmediato es la difusión de este libro, Abuelo de Palabra. Ando buscando presentaciones y demás, porque fue
Fue publicado en el 2024, hace 2 años, por la BUAP, pero fíjate, lo presenté en la FENALI de allá, pues ahí fue donde te di el ejemplar, ¿te acuerdas? Pero esa vez que te di el ejemplar, a mí me dieron, creo que 8 libros, 8 ejemplares, te acordarás. Y luego se nos atravesó, hubo cambio de director de la universidad y todo se paró. Te puedo decir que apenas hace 2, 3 meses, fue a principio de año, fue que me dieron mis ejemplares de autor. Entonces, pues ahora tengo que moverlo y tengo que andar buscando dónde lo presento para pues para moverlo, ¿no? Entonces, así que si saben por ahí de alguna presentación, yo encantada voy a hacer presentación de este libro. Y pues seguir escribiendo tanto poesía como minificción, seguir con mis cursos de minificción, que te digo, tengo 6 años dándolos. Empecé, primero lo di para el INBA, para el Instituto Nacional de Bellas Artes, y luego el Instituto Sonorense de Cultura me invitó a formar parte de su plantilla de profesores de la Escuela de Escritores que tiene dando el curso de minificción. Tengo ya 6 años dándolo, del cual han salido 2 antologías, esta que se llama 4 en breve, donde están 4 alumnas mías, porque después del curso hacemos taller. O sea, una cosa es el curso y otra cosa es el taller. Yo no acepto en mi taller de minificción personas que no hayan tomado el curso, porque primero hay que saber de qué va el asunto. Entonces, y esta otra que es la más reciente, que se llama Mini Imaginario, en esta sí aparezco. Yo acostumbro, como tú, si soy antologadora, no aparecer, pero aquí me metí porque fíjate que eran como en la anterior antología, eran 4 autoras, y resulta que una de ellas que vive en la Patagonia, en Chile, en la Patagonia, se bajó a la mera hora porque dijo, se quedó pensando, ¿y cómo me van a mandar mis libros hasta acá, hasta la Patagonia? ¿Cuánto me va a costar eso? Y pues tuvo razón, o sea, yo ahí sí no me puedo comprometer yo a decirle, yo te mando tus libros sin que te cueste, porque el costo de enviar libros es muy alto, tú lo sabes, ¿no? Yo con autores de Sudamérica, compañeros que me interesan sus libros, les digo, intercambiamos, porque si lo compro sale carísimo. O sea, pagas el libro y además pagas el envío de la editorial, que es muchísimo dinero, y es más fácil que intercambiemos libros. Entonces, pues se salió esta mujer chilena, perdón, y luego se quedaron 3 autoras. Y luego en el proceso de la publicación de la antología falleció una de ellas. Y se quedaron 2 y estaban tristísimas porque ya nada más eran 2. Y yo dije, ay, Dios mío, pues ¿qué hago? Pues bueno, pues me meto con ellas para ayudarles, ¿no? Para pues soportarles la situación. Y total que me metí por eso. Y en ese proceso, en ese antes de mandarlo a impresión, hablamos con con las hijas de la que había fallecido, de la alumna que había fallecido, para que nos dieran permiso de publicar los textos de su madre, ¿no? Y total que a la mera hora nos dijeron que sí, y pues bueno, volví a quedar con 4, pero yo metida ahí, que no era mi intención primera, pero bueno, ya estaba. Entonces, bueno, este libro es la última antología de mi taller del año pasado. Lo presentamos en febrero aquí en la librería, en el Centro Cultural Elena Garro en Coyoacán. Y te cuento, hablando de la cuestión esta que tú decías de la economía del autor y todo esto, y que también contraviniendo el criterio de una persona, que no voy a decir su nombre, pero que le dijo a una alumna mía que acaba de entrar a mi curso, apenas le voy a dar el curso, que le dijo, no, la microficción no vende. Nosotros el día de la presentación en el Elena Garro vendimos 5,000 pesos de libros. Entonces, pues bueno, no sé de qué dependa a cada quien, ¿qué te puedo decir? A mí me ha ido bien, no te puedo decir que vivo de la literatura, ¿no? Pero tengo la suerte de que las veces
porque no todas mis publicaciones han sido autopublicaciones. Pero cuando he tenido yo que poner recurso, recupero mi recurso y más. Entonces, pues bueno, no vivo de eso, pero me considero afortunada. Yo siempre he pensado que cuando he puesto dinero, yo digo, ay, Diosito, por favor, que recupere lo que metí y ya. Yo ya con eso soy feliz. Con que anden mis libros por ahí y yo recupere lo que invertí. Y siempre ha sido más. Entonces, pues bueno, no, yo no me puedo quejar. Tampoco te puedo decir que vivo de eso porque no es cierto. Pero pues yo sigo dándole al pedal de la literatura y de la minificción ahorita que me tiene embobada y atrapada, tanto como escritora como maestra. Y pues bueno, con mis grupos del curso de minificción y lo que se nos presente por la literatura y por el bien de la humanidad, con todas las ganas del mundo. Y eso es muy valioso y qué bueno que lo menciona porque al final uno desde la trinchera del autor o desde la trinchera del lector, lo que tendría que ver, el concepto que tendría que estar vinculándonos o vinculando ambos frentes es la inversión. Es decir, yo lo veo como una inversión. A mí que me ha tocado ser coeditor muchas veces de mis libros o algo y me ha tocado poner dinero sobre la mesa para que un libro salga a la luz, yo lo veo como una inversión. Es decir, claro, exacto. No lo veo como un gasto. Obviamente, el dinero no se da de los árboles ni nada. Uno tiene gastos, servicios que pagar, necesidades, y el lector también tendría que verlo desde esa perspectiva, porque a veces se ve de manera muy trivial, etcétera. Uno seguramente lo ha atestiguado o incluso lo ha padecido, de que te quieran regatear o que te cuestionen ¿por qué cuesta tanto? Y demás. Y uno entiende esa posición, porque pues uno como buen chacharero, por eso mi primer libro se llama Chacharamor, pero uno también chacharero, entiende, ¿no? Que es un poco la dinámica de, a ver, quererte sentir ganador por haberle bajado algo, pero como en todo en la vida, hay momentos y hay situaciones en donde esa carta no la tienes que usar. Tienes que entender la situación, y ahí es donde yo justamente le digo muchas veces a las personas de las que me rodeo tienes que aprender a leer no solo textos, sino también situaciones, porque tienes que entender cuándo vale la pena hacer el regateo, porque insisto, yo lo entiendo, es una dinámica, todos lo hemos hecho, todos lo seguimos haciendo y todos lo seguiremos haciendo, pero tienes que entender a quién sí, a quién no, en qué momento y demás. ¿Cuándo afirmar cosas? Por ejemplo, yo he escuchado infinidad de veces que la minificción no vende, que la poesía no vende, y volteas y dices, error, que no tenga los grandes números no significa que no venda, porque muchas veces la gente afirma, voltea a ver las estadísticas, voltea a ver los números de las grandes editoriales. Y efectivamente a las grandes editoriales no les importa la minificción, no les importa la poesía, pero tú tienes que aprender a analizar y a leer y cuestionar la realidad de la minificción y de la poesía en particular, no con los grandes consorcios, no con los grandes números. Y por ejemplo, usted acaba de mencionar hace rato a un gran autor, un referente que es Agustín Monreal. La minificción no vende, como que Agustín Monreal, usted misma, maestra, es una referente. Yo tengo a mi maestra también, Adriana Azucena Rodríguez, ¿no? Que es la que me metió de manera inconsciente o de manera indirecta. Adriana Azucena, queridísima. Entonces, un saludo a la maestra. Es justamente ese tipo de cosas y tienes que aprender a leer los nichos. Por ejemplo, nosotros que hemos tenido la fortuna de ser partícipes o participantes en los congresos, en los encuentros de minificcionistas, y escuchas justamente las experiencias, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, que hay autores de nicho, ¿no? Que solamente en su estado o en su comunidad, y sí se mueve, sí se distribuye. Obviamente lo ideal pues sería dar el salto cuántico, sacarla del parque siguiendo el argot beisbolístico, pero hay que aprender a las cosas, y eso también es una tarea del lector, saber acercarse. Por ejemplo, vuelvo a insistir, tenemos las herramientas de las redes sociales y podemos empaparnos, estamos interesados. Por ejemplo, el curso, los cursos que usted da, se pueden saber, y hay otros colegas que también han dado cursos y están dando cursos, y uno, si tiene el interés genuino, pues es involucrarse, si tiene el interés de publicar o de conocer
etcétera. Ahí están esas cosas, es saber buscar. Hay páginas, hay grupos en redes sociales donde nos congregamos autores, etcétera, que damos charlas, que damos pláticas, o que simplemente tallereamos o contamos experiencias. Si alguien tiene el genuino interés y tiene la voluntad de involucrarse, lo va a hacer, pero ahí está la palabra clave, ¿no? Involucrarse, tener voluntad y no esperar a que lleguemos y toquemos Claro. la puerta y de repente yo llegue a la puerta de alguien, le toque y le diga, conoce la palabra de Ajá, Angélica exacto. Santaloya. Sí, Eso sí, no va a sí. pasar, eso no va a pasar Ujú, porque es imposible en las situaciones actuales. claro. Entonces, uno debe de también estar en la disposición Y de investigar. exacto, acabas de decir la palabra mágica, Leonel, que yo se las digo también muchísimo a mis alumnos y a la gente que me pregunta, ¿no? Disposición. Mucha gente nos han metido en la cabeza que, por ejemplo, que la poesía es algo solo para gente iluminada y que piensa muy acá, ¿no? Y no es cierto, no es cierto, porque yo he tenido experiencias, anécdotas de personas, de una mujer en Guajuapan de León, en un pueblito, donde alguna vez no, me hospedé con ellos en su casa, este, ella tenía solamente la primaria y no durmió una noche leyendo mi libro, según su esposo me reclamó que yo tenía la culpa de que no lo dejara dormir porque se tuvo la luz prendida toda la noche leyendo mi libro de poesía. Y al día siguiente la mujer estaba emocionadísima. ¿Verdad, maestra, que usted en este poema quiso decir esto? Y yo le dije, lo que tú hayas encontrado, eso está bien. Porque ella estaba emocionada y se identificó con algo. Uh-huh. Y eso es válido. Borges decía que cada lector también tiene su propia interpretación y todas son válidas porque somos, así como el arte y la literatura son subjetivos, nuestras interpretaciones son subjetivas porque dependen de nuestras connotaciones, de nuestro bagaje cultural, del momento que estemos viviendo, de nuestras emociones, de todo, de muchas cosas. Y esa mujer era una mujer que había hecho solamente la primaria y que vivía en un pueblo en Guajuapan de León. ¿Qué se necesita? Disposición solamente, disposición. Y yo en mis cursos, por ejemplo, yo les pido compromiso. Para mí la literatura es una cosa seria, no es un juego. Y esto se los digo, la literatura yo la respeto muchísimo porque a mí me ha salvado la vida de muchas veces. Y no es metáfora, o sea, estoy hablando de manera literal. Uh-huh. Entonces yo la respeto muchísimo, por un lado, y por otro, me importa mucho que lo que mis alumnos digan y se vaya a dar a Timbuktu con el detrás de que quien fue la maestra de esa persona que está mandando eso a Timbuktu fue Angélica Santaolalla y diga, wow, esto es lo que están escribiendo en México, qué horror, ¿no? A mí me importa mucho eso, entonces yo necesito gente comprometida que se tome esto en serio. He tenido 2, 3 casos de personas que se han ido de mi curso. Uno porque en mi curso se lee, el que quiere escribir tiene que leer, sino de dónde se va a nutrir, ¿no? Y entonces no quieren leer y no quieren analizar textos de gente buena, ejemplar, ¿no? Entonces yo les digo adiós, o sea, no me interesas como alumno, o sea, no quieres leer por allá, ¿sí? U otros que llegan y quieren leer sus textos y que inmediatamente llegar y que lean sus textos y les aplaudas. Y entonces dices, espérame tantito, ¿no? O sea, vamos a ver primero qué hay en tu texto, que si tiene elementos literarios, ¿no? Porque no todo texto, no todo lo que se escribe es literatura. Y por eso es que yo necesito en mi gente y pido compromiso y seriedad. Sí, no me interesa. Claro que me interesa tener alumnos porque también es una parte económica que a mí me ayuda, pero no a discreción, ¿eh? O sea, yo no quiero tener alumnos nomás por tenerlos y porque me paguen y que sea gente que no se compromete o que quiere hacer lo que le viene en gana sin tener en cuenta las enseñanzas que puede adquirir tanto de mí como de otros autores. Yo les doy a leer una antología, una selección mía de autores que para mí son canónicos, que son importantes, antiguos y contemporáneos, que es importante que lean porque de ahí van a aprender
van a aprender cómo se escribe una buena minificción, ¿no? Pero pues gente que no quiere leer, sabes qué, adiós, o sea, no me interesas como alumno, o sea, a mí me interesa la gente comprometida, porque me interesa que si esa persona va a andar por Timbuktu o por Francia o por donde quiera, y diga mi maestra Angélica Santaolalla, presente algo digno. Eso creo que es la clave fundamental, ¿no? El compromiso y una pizca de humildad, porque Exacto. También es otra cosa que ocurre con el gremio. A veces muchas veces tú eres el tuerto en el reino de los ciegos, y entonces tú eres el único escritor, y entonces todos tus amigos, familia te endiosa y eres el mejor, y eso pues, te sube el ego y demás, y de repente te enfrentas a un taller, te enfrentas a un concurso, y mágicamente alguien te señala, o te dice, no, esto sería mejor así, y de repente hay gente que no logra entender eso, o la otra gente que nada más quiere ser publicado y no toma con seriedad. Yo coincido totalmente con usted. Es algo, por ejemplo, que mucha gente no logra entender de mis reseñas cuando señalo ciertas cosas muy puntuales, ¿no? Ciertas erratas, ciertos errores en el cuestión narrativa, que en el constructo del texto, en el caso de la poesía, forzar las palabras, o que son solamente reflexiones rengloneadas que nada más le apretaron al enter para hacerlo como escalerita. Ajá, ya que exacto, poesía, exacto. ese tipo y tú se lo señalas, y hay gente que no logra entender eso. Cuando dices, oye, hey, no lo tomes personal, estoy hablando de tu obra. Es el ego, Leonel. Es el ego. Mira, yo te voy a contar una anécdota de precisamente, y ni aun cuando tengas los años de trayectoria, uno tiene que tener una pizca de humildad, como bien dices. Mira, este libro de Morfología de las ganó en 2022 la mención honorífica internacional. 4 años antes o 5 yo lo había mandado ya a concurso y no había pasado nada. Y un día, y yo seguía trabajando, y un día se me ocurre mandárselo a un amigo mío que es poeta, y que es mi ojo de confianza, yo lo quiero mucho además y lo admiro, es un poeta joven, podría ser mi hijo, pero nos queremos mucho y yo lo admiro porque además ha ganado premios y es muy buen escritor de poesía y todo, él escribe poesía sobre todo. Entonces le mandé el libro y le dije, oye, a ver, échale un ojito a esto, ¿no? A ver, ¿qué te parece? Se lo quedó, y un día me escribió y me dijo, Angie, a tu libro le sobran poemas. Checa. Y dije, a ver, vamos a checar. Este libro originalmente tenía como 140 páginas. Quedó, ahorita te voy a decir en cuántas, en 80. Tienes que escuchar, porque a veces uno como autor se engolosina con lo que escribe. O dices, ay, es que esto no lo puedo quitar porque salió de mi alma. Pues sí, salió de tu alma, pero tiene que ser literario también. O sea, una cosa es la catarsis y otra cosa es convertir esa catarsis en literatura. ¿Sí? Y acaba de pasar, se me acaba de pasar esto, por eso te digo, yo les digo siempre a mis alumnos, consíganse un ojo de confianza, un taller de confianza, por eso es que les ha gustado el taller a estos alumnas mías, estas que empezaron hace, que de 4 en breve, 2 de ellas que salieron en la antología de 4 en breve, siguen conmigo tallereando porque les ha gustado, porque mi taller es un lugar de respeto, sí de lanzar comentarios y sugerencias, yo les llamo que son sugerencias, ¿sí? Al autor que lee su texto, pero con respeto, de manera constructiva, sin afán de destruir. Y les digo siempre, son sugerencias, o sea, todo lo que aquí se vierte, lo que todos dicen son sugerencias. Quien tiene la última palabra es el autor, porque la responsabilidad última cuando ese texto se publique va a ser de él. Si gusta o no gusta, es su responsabilidad. Aquí se te hacen comentarios y se te hacen sugerencias, pero tú tomas lo que quieres y lo que no lo votas, ¿sí? Pero hay que ser humilde para escuchar, porque si no, nos vamos con que yo soy el chingón, ¿no? Y todo el mundo está por debajo de mí, ¿no? Y pues no, así no es la cosa, o sea, no. A todos nos pasa a veces equivocarnos,
tener que revisar y aprender a tirar a la basura lo que no sirve literariamente hablando. Ahora, ¿lo quieres tener para ti porque salió de tu alma? Sí, guárdalo, pero aparte, como parte de tu diario personal o como lo que tú quieras, pero no como literatura, porque si no funciona literariamente hablando, pues simplemente no es literatura, ¿no? Sí, muchos colegas confunden los ejercicios de escritura con textos dignos de publicar. Exacto, Es exacto. decir, yo lo viví en la academia, mi Uh-huh. mentor, Aurelio González y Pérez, que en paz descanse, él me enseñó cuando yo estaba haciendo la tesis de licenciatura, que yo forzaba, ¿no? Si leí este artículo, lo voy a meter como sea, porque ya le dediqué horas de leer y analizar este artículo, lo tengo que citar en la tesis, y él me decía, quita eso. Hay cosas que tú necesitas, pero la tesis no las necesita, y Exacto. viceversa. Hay cosas que tú sabes, pero tu lector de la tesis no las sabe, entonces tienes que incluirlas. No las necesitas tú, pero sí las necesita la tesis. Así Obviamente, es. en el mundo ideal, que existan las dos cosas, cosas que tú descubriste y que le abonan a la tesis, pues enriquece, pero no Claro. quieras forzar la evidencia de la palabra que aprendiste o el artículo que leíste o una cosa es lo que te sirve a ti y otra cosa es lo que le sirve a tu producto, en ese caso era la tesis. Exacto, en Y este lo caso mismo la aplica literatura. para la literatura. Hay Uh-huh. ejercicios escriturales que solo te sirven a ti porque fueron fue el interruptor que en un Fue el bloqueo creativo. catalizador. Uh-huh. Exacto. Fue el catalizador Uh-huh. y eso no lo logran entender. Y existe también la otra faceta que a veces no le dicen a los colegas cuando tienen el sueño de ser escritores. Esa pizca de humildad es muy importante porque va a haber momentos en donde, haciendo una analogía con los festivales de música, tú vas a ser el headliner. Todo mundo va a quererte ir a ver a ti ven tu nombre y todo mundo va a querer. Pero hay otros momentos donde tú vas a ser el telonero. Tú eres el que vas a Exacto, abrir. Vas a ser el de exacto. las 2 de la tarde, de ese evento de lectura, de ese recital, y otros momentos tú vas a ser el de las 9 de la noche, donde todo el mundo está ya ávido de esperarte, y hay gente que no lo entiende, o en las mismas ferias de libro. Hay momentos donde va a ser la mesa para ti, va a estar el póster tuyo, va a estar todo va a girar en torno de ti, y hay otros momentos en donde te van a dar lo que mide tu libro, y ahí va a estar Claro. encima O, o, apilado. o aprender a ser público también, o sea, aprender a apoyar al compañero, a la compañera, ¿no? Y a ser público y a escuchar, porque también luego ese mismo ensimismamiento de escritor te impide escuchar. Entonces también hay que, pues, proponernos aprender a ser público de otros, creo yo. Yo creo que la meta y el objetivo es crear círculos virtuosos. Uh-huh. Eres escritor, no olvides que eres lector y el lector se puede transformar en escritor si así lo desea y es así constantemente. Y ese ejercicio del tallereo y que parte del taller sea leer a otros, entender a otros, porque también esta falacia de es que yo no leo a los demás porque me voy a contaminar. Ajá, Hermano, sí, no hay exacto, nada nuevo bajo el sol. exacto. Uh-huh. Yo muchas veces le digo a los colegas, Exacto. ya todo lo escribieron los griegos, créeme, por Sí, muy original que quiera ser, solo cambian sí, los conceptos, cambia ciertos tecnicismos, tu estilo, le digo, si tú lo que quieres ser original, pule tu estilo, las exacto. historias, los tópicos, los Uh-huh. tropos, esos ya están establecidos, además son necesarios porque si no, Claro. no te va a entender tu lector, ¿no? Estos conceptos Así de la es. poiesis y la mímesis. Ajá, La mímesis es importantísima porque son los elementos de la realidad, desde la lengua. Si no quieres ser claro, original, claro, invéntate una nueva lengua, a ver quién te lee, claro. porque Uh-huh. te vas a tener que vender el diccionario y la gramática de tu lengua inventada para que se entienda tu texto. Hablamos Claro, una lengua, entonces ahí tenemos ya palabras, tenemos una estructura, sintaxis, ya no puede ser original, tu originalidad va a ser tu estilo, cómo exacto. cuentas la historia. ¿Cómo dices las cosas? Exacto. Entonces, Uh-huh. el qué tal vez ya está escrito, por eso hablaba de la Sí, no, intertextualidad y eso no demás. importa, el que no importa. Yo les digo a mis alumnas, puedes escribir un texto, si tú quieres, un poema, una ficción, de la uña del dedo meñique de tu mano izquierda, si tú quieres. Todo el chiste está en cómo lo vas a hacer. No hay tema prohibido. Lo que está prohibido es olvidarte del cómo. Y que Sí, ese cómo tiene que ser literario. es que exacto, ese es el meollo y son esas cosas que yo he aprendido, que pues bueno, apenas yo voy a cumplir 3 años de estar formalmente en el gremio escritural, a pesar de pues yo haberle dedicado
le sigo dedicando la vida a las letras, desde la trinchera académica, en la carrera, dando clases a nivel medio superior, congresos y esas cosas, pero desde hace 3 años di el salto a ser autor, y eso es lo que yo observo, es lo que muchas veces también le digo a los colegas, que digo, bueno, yo también tengo esa ventaja, ¿no? Ya de ser un treintón a pronto de ser cuarentón, entonces yo ya tenía cierta madurez, ciertas experiencias y demás, que no me hicieron caer en eso de cuándo te toca a ti ser el headliner, cuándo te toca ser el abridor, cuándo te toca que una presentación no haya nadie, solamente tu editor o tus acompañantes en la mesa, cuándo tú tienes un foro lleno, cuándo te toca ir a las grandes ligas y cuándo te toca ir a una escuela donde nadie te conoce y tú también no tienes la certeza si vas a generar el interés o no. Y luego Todas además esas esas cosas. son las experiencias más enriquecedoras. A mí me ha pasado que donde menos te imaginas es donde la gente se vuelca en participar y en escucharte con suma atención, y no, es que tiene uno que ser humilde, no hay de otra. Yo eso lo aprendí de mi maestro, que en paz descanse, Saúl Ibargoyen, que escribía todos los géneros. Fue mi maestro, fue mi gurú, fue mi discípulo hasta que falleció. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, él iba, si lo invitaban a Bellas Artes, iba a Bellas Artes, si lo invitaban a leer en la esquina de Madero, ahí en la calle, ahí leía. O sea, el chiste es hacer lo que te gusta, llevar la literatura a los lectores, sea donde sea, ¿sí? Y a veces de esas experiencias que muchos desprecian, es de donde más se aprende. Sí, el perico donde quiera es verde y la Exacto. humildad tiene que ser la base, ¿no? Es decir, el escenario no hace al artista, el Así artista hace al es, escenario. Entonces, si tú así tienes es. talento, tienes voluntad, tú vas a llamar a la gente, tú vas a enriquecer el espacio, el lugar y demás. Entonces, es algo que tenemos que entender, insisto, no importa la trinchera en la que estemos nosotros, siendo el artista o Así siendo el es. espectador, no demeritar de no, yo no voy a presentaciones y a cierto lugar, yo solamente a la M. Ponce de Bellas Artes, o yo solo voy no sé, al que está en cierta librería, ¿no? Porque eso es cacheo, o dónde estás presentando, o los mismos sellos editoriales, ¿en dónde estás publicando? Y volteas y dices, ojéalo, léelo, y si vas Claro, a ver claro. errores, efectivamente, ahí otra vez señálalos para que uno aprenda como lector y también le enseñes de manera indirecta al artista si Claro. cometió errores, si hay cosas que tenía que pulir o tiene que pulir. Todo eso, el chiste es otra vez regresar al punto que hablábamos de generar comunidad, ¿no? Así Que la es. crítica sea constructiva, tanto Constructiva. porque eso implicó para ti también tomar conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo, y Uh-huh. hacerle ver a los otros qué es lo bueno, pero no imponérselos. Esa palabra que usted mencionaba de sugerencia es la base fundamental y eso lo Exacto. tiene que entender. Por ejemplo, en mi gremio de creación de contenido, ha habido una tendencia a ciertos creadores de contenido de ser destructores. Sí. Este libro es una porquería y se tendría que retirar, es pérdida de papel y demás. Y yo siempre a ese tipo de personajes, que yo nunca lo hago en el foro digital, pero sí me los he encontrado de frente, porque pues, somos de letras y nos encontramos en Claro. eventos, yo lo que les he dicho es, pero nunca dices el por qué. Exacto. ¿Dónde están tus Abusas del poder, argumentos? abusas ¿Dónde del están poder tus que te da el argumentos? micrófono, abusas del poder que te da tener cierto número de seguidores, pero nunca dices el por qué, porque es una porquería, porque tal vez Claro. puede ser una porquería porque no es el género que te gusta, porque no es la temática que te gusta, Uh-huh. porque su estilo no hizo clic contigo. Por eso yo justamente cuando iba creando cuando tomé la decisión de ya hacer reseñas para mi proyecto de Yo Leo, entendí hacer esas aristas, los puntos que yo destaco de la obra, pero también menciono puntos que no son para todos los lectores, para hacer consciente al posible lector de la obra que estoy reseñando de, por ejemplo, eso que decía hace rato, funambulistas. Si ahorita tú estás viviendo una situación de violencia o lo que quieres es ver en el texto literario algo que te evada de tu realidad, que está lleno de violencia, este momento de tu vida no es para que se lo dediques a Claro, funambulistas, claro. porque te va a seguir cargando de violencia, de angustia y demás. Déjalo en tu librero y ya cuando Y puedas ya ya habrá un descargar. momento en que lo puedas agarrar. Exacto, eso es lo que yo justamente pretendo, porque si yo nada más dijera, no, es que este texto es te impacta demasiado, yo ya no pude, me acuerdo muy bien, cuento la anécdota que ahorita me viene a la memoria, en la carrera nos hicieron leer Farabet de Salvador Ajá, Elizondo, ajá. y llega la clase donde pues vamos a opinar los estudiantes y demás,
y sin exagerarle, más de la mitad del salón comenzó a decir, yo no lo pude leer porque es muy violento, hasta incluso están las imágenes, la edición que leímos es la que tiene las imágenes de las torturas chinas y demás, de desmembramientos y demás, y muchos de mis colegas decían, yo ya no lo pude leer porque me impactó demasiado. Mi maestra fue muy condescendiente en ese sentido, pero si yo hubiera sido el docente es, tú eres un profesional, lo entendería si fueras un simple lector, es efectivamente, Exacto. este texto no lo quiero ahorita, pero tú como profesional dices, te toca leerlo y tienes que, otra vez, el equilibrio. Esto me impacta como persona. Con todo respeto, en este caso es Leonel, hazte un lado, Leonel persona, Leonel profesional, Leonel filólogo, Leonel estudiante que quiera probar una materia, te lo chutas porque te lo chutas. Y eso es lo que hay que entender como espectadores, incluso como artistas. Eso que decía usted de escribir un texto y ya llevarlo a la imprenta, no. Hay que dejarlo que, como la gelatina, que cuaje, que madure. Sí, meterlo sí, en el papel periódico para que el aguacate o el plátano ya esté en su agarre, mero mole. Agarre sabor. Entonces, es que exacto, entonces creo que es algo muy valioso y algo muy importante, y por eso a mí me encanta platicar con colegas, con maestras como usted, maestra, valga la redundancia, Gracias. Porque justamente te hacen cuestionar eso, no te hacen cuestionarte a ti, te hacen cuestionar tu entorno. Pero ¿qué le parece, maestra, para darle recta final a esta bellísima y nutrida charla? Sí, nos comparte algunos textos de su autoría. Ya hablamos de usted, ya hablamos de lo que hay detrás, pero tal vez alguien que no la conozca es, bueno, sí, habla muy bonito y que ha trascendido y ahora es maestra de escritores, pero a ver, ¿cómo escribe Angélica Santaloya? Entonces, ¿qué le parece si nos comparte un poco de su poesía y un poco de su minificción para conocer estas dos grandes facetas que ha enriquecido en estos años, maestra? Claro que sí. Miren, les voy a leer entonces de Morfología de la Sed. Primero, un texto. Bueno, te cuento que les cuento que este libro, te decía, nació en 2011, estando yo por primera vez, el primer año de mi estancia en Emiratos Árabes Unidos. Yo viví 6 años fuera de México, en Emiratos Árabes. Y el primer año me estaba yo muriendo de la depresión. Entonces, este libro es un libro muy nostálgico, muy melancólico por lo mismo, porque fue escrito lejos de mi tierra, lejos de mi gente, lejos de mi comida, de mis calles, de mis sonidos, de mis cosas, ¿no? Y pues bueno. Les voy a leer 2 poemas. El primero se titula Destierro. En las aguas que besa el desierto, el mar huele a comino y hierbabuena. Huele a plato de albóndigas de mi madre, sobre la mesa que atesora el músculo más terco de la infancia, el sitio donde los sueños son cortos y las mejillas arrebatadas amapolas. Me detengo en el perfume a guayaba, acunado en hamaca bajo la cara del sol, pálido abrazo que arrulla todos los resquicios y todas las tristezas. Mastico navajas tras una puerta martillada con las lágrimas del exilio. Una susurrante ola acaricia la impronta y murmura: el numen de tu vértebra, recuerda, no vive aquí. Gracias. Y el segundo se titula Sin lugar. Y tiene que ver con las reuniones que de pronto hacíamos para consolarnos y llorar juntos los mexicanos que por allá andábamos en ese lugar. Nos miramos, nos reconocemos, nos cuestionamos, nos confirmamos. Nos invitamos a una banca, un breve descanso, un pequeño respiro que mengue la espera. Nos contamos las historias de los días perdidos que asoman a la vuelta de la esquina, 1, 2 o 20 heridas atrás. Nos acariciamos los recuerdos como perros en tiempo de hambre. Nos lamemos las fracturas de los días nuevos jamás antes soñados.
Nos hurgamos las cicatrices como simios buscándose los piojos. Nos decimos que sí, que pronto, que falta menos. Cambiamos café por frijoles, tortillas secas por chiles chipotles, medio vaso de mole por un pedazo de achiote, una copa de tequila por sal y algunas lágrimas por un abrazo que alivie la resaca. Nosotros, los que miramos sin cesar el horizonte, los que colgamos los ojos de alguna imaginaria nube, esos para los que un día en su tierra no hubo lugar. Gracias, Ali. No, gracias a usted. Y les voy a leer de Abuelo de Palabras, que es el libro que ahorita estoy, no se puede decir, promocionando. Unos textitos. 3 les voy a leer pequeños. El primero se titula Fuego. ¡Que la quemen en la hoguera!, vociferó el inquisidor y se relamió los labios recordando la suavidad de sus carnes y el fuego que ardió en sus ojos el día anterior mientras la violaba. Ese fuego rebelde que se avivaría con los siglos, convertido en gritos, danzas y un paso incendiario que todavía ningún esparadrapo ni hoguera pueden detener. Para todas las mujeres desaparecidas, torturadas, asesinadas, y las vivas que por ahí andan y que esperemos que nada les suceda. El segundo se titula La Madre. Sentados a la mesa, los chiquillos engullen el plato de frijoles y las tostadas con sal que la mujer coloca al centro. Son tiempos duros. El padre se fue y no envía dinero desde hace años. La comida es escasa y el hambre feroz. Pero ella, cada tarde, reúne sobras en la fonda donde lava trastes. Si ellos comen, su corazón descansa, mientras llega el siguiente sol con sus apremios. Hoy es un buen día. En la olla hay comida para un plato más. Arrima una silla y se sienta a la mesa con la chiquillada. El más pequeño, acostumbrado a no ver comer a su madre, abre tamaños ojos y sorprendido exclama: «Pero las mamás no comen». La madre, acostumbrada a no escuchar a su estómago vacío, sonríe. Y el último, para nuestro querido género minificcional, se titula Al final. «Tú vas al último por ser la menor», le gritaron sus hermanos, empujándola al final de la fila. ¿No sabes que debes respetar a tus mayores? Espera tu turno de ser leída. De todos modos, nadie necesitará mucho tiempo para conocerte. El lector, Sibarita, observó el menú y sin dudarlo, tomó a la más pequeña, a la cereza del pastel, que suele ser el mordisco más sabroso y el que todos se disputan, ¿o no? Un muy buen y un digno homenaje al género. Para mí, la minificción, de hecho tengo un ensayo que se titula así, La cereza del pastel, dedicado a nuestra querida minificción, que es la cereza del pastel literario, para mí. Totalmente de acuerdo. Yo que también uno tal vez es poco objetivo, pero intentando ser lo más objetivo posible. Sí, yo creo que la minificción cumple todo lo, como que supo concatenar todo lo rico de los géneros literarios. Porque así es. Tiene lo atractivo de lo narrativo, de envolverte en una historia, a veces la musicalidad de la poesía o lo concreto de la poesía, y algo que mucha gente no se ha dado cuenta, también tiene la riqueza del teatro por la interacción, porque las grandes minificciones son las que de manera indirecta interactúan con el lector, porque lo invitan a cuestionarse o
cuando son minificciones con mucha intertextualidad, lo obliga a asirse de la tradición o del referente. Exacto. Exacto. Así Entonces, es. yo creo que sí, eso es lo que a mí, por eso mucha gente me ha cuestionado a mí de, no, ¿por qué la minificción y demás? Pues bueno, mi respuesta personal es porque concatena mi vida, ¿no? Yo soy filólogo de profesión, soy docente de literatura y ahora soy escritor, y entonces qué mejor manera de homenajear a toda esa tradición de la cual yo me empapé en la carrera que agarrándolos como mi semilla para mis propios textos, y esto que yo decía, ¿no? Concatena, pues yo me acerqué a la literatura por medio de la poesía, y pues entonces sigo escribiendo poesía, pero en el momento de la minificción está esa musicalidad, escoger como una palabra. Yo, por ejemplo, mi especialidad es Francisco de Quevedo, pues ese conceptismo, ¿no? Que una sola palabra, pum, sea como el sol, ¿no? Que tiene los rayos y pum, la se distribuya. multiplicidad de la que hablaba Italo Calvino. O sea, de eso se trata. O sea, la minificción tiene la facultad de que a veces te dispara hacia otros temas, hacia otras obras, hacia otros ámbitos que están ahí pero interlineados, ¿no? Y esa multiplicidad es su riqueza y a la vez su complejidad, su reto. Por eso es que es tan retadora la minificción. Puede estar tan nutrida de todos los demás géneros que tenemos que ser muy cuidadosos como autores para poder conseguir ese producto concentrado en tan breves líneas, con un contenido, con una intensidad que sea lo suficientemente poderosa, potente, para atraer y mover a nuestro lector. Sí, y todo eso sin la complejidad, por ejemplo, que yo viví filológicamente con el barroco, porque yo muchas veces hago la referencia de este famoso libro de Baltasar Gracián de La agudeza y el arte de ingenio, y yo hago la analogía con la minificción, pero hago esa nota al pie de página, pero sin la complejidad del barroco, ¿no? Por ejemplo, yo, que mi especialidad fue leer a Quevedo, Góngora, la misma Sor Juana, dices, todo eso que tiene la minificción lo podríamos ver en una obra tan compleja como el primero sueño de Sor Juana, o el Polifemo de Góngora, o los textos más conceptistas de Quevedo, pero la minificción no tiene todo ese ornamento barroco. Como que creo que ese es el valor de la minificción. Le quitó todo el ornamento barroco y todo logró... el barroquismo, pero se queda con el contenido. Es el Aleph. Yo siempre hago la analogía de que la minificción es el Aleph. El Aleph para mí es eso, quitarle todo el ornamento de la existencia, las complejidades de la vida y demás, y es el núcleo, es el sello, es yo que otra vez jalando agua a mi molino, que el alma, que es ese soplo de vida, la minificción es el alma de la creatividad, porque en ese soplo se envuelve toda la existencia, ¿no? Entonces creo que eso es lo enriquecedor del género al que le estamos dedicando nuestro tiempo y nuestra vida, maestra. Así es, querido Leonel, así es. Y pues bueno, para seguir en este cauce de esta interesantísima conversación, maestra, pues la pregunta obvia: ¿cómo se consiguen sus libros? Si alguien la quisiera contactar, tiene medios de comunicación como un correo electrónico, redes sociales. ¿Cómo se pueden acercar a Angélica Santaolalla? Sí, claro que sí. Mira, estoy en Facebook como Angélica Santaolalla, con alter ego abajo, Alicia la Necia. Esto es porque me encanta, soy fan de Alicia en el País de las Maravillas y porque soy bien necia y por eso sigo en esto. Entonces, Angélica Santaolalla, Alicia la Necia, ese es mi Facebook. Estoy en Instagram como Angélica Santaolalla Escritora, también ahí publico continuamente. Pues, les dejo mi WhatsApp si quieren comunicarse conmigo, ya sea para saber de mis cursos o para saber de mis libros. 55 91 11 56 12. El libro, que este es el último que estoy promocionando, que tú ya tienes, lo pueden conseguir conmigo, ya sea que me manden un inbox por Facebook, ahí, o un WhatsApp, o por WhatsApp. No que me llamen, porque no contesto llamadas telefónicas de números desconocidos, porque o son extorsiones o son fraudes.
Entonces siempre les digo, les doy mi número, pero manden WhatsApp y empiecen diciendo, estoy interesado en un libro, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya yo les contesto. Y por supuesto también lo pueden encontrar pues, en la página de la UAP. La UAP lo está también pues vendiendo. Pero a mí me fueron entregados 100 ejemplares que ahorita pues me interesa mover, así que conmigo lo pueden conseguir autografiado. Yo se los ese sería el plus, digamos. Tiene un costo de 100 pesos. Y si quieren que se los mande a su casita, 125 pesos por el gasto del envío del correo postal, que en México es muy, muy, muy efectivo. Tengo muchos años enviando libros a todas partes del mundo, no solo a México, y siempre ya han llegado, no hay ningún problema. Y pues el mini imaginario también si les interesa, que es que también es el anterior, el de los más recientes. También pues conmigo por inbox o por WhatsApp. Tiene un costo de 200 pesos porque si se fijan es más gordito. Y para poder enviarlo sí hay que pagar entonces 230 pesos. Ya sea por transferencia, casi siempre les digo que si están interesados, me transfieran o depositen en un OXXO, que se puede, y yo se los mando por correo postal. De Cuatro en Breve, que es la antología de mis alumnos de uno de mis talleres, que quedó muy bonita esta antología también. Esta la consiguen yo ya no tengo ejemplares, pero la consiguen con la editorial Eterno Femenino Ediciones, que también está en Facebook. Ahí le pueden también mandar un inbox. Y ¿cuál otro? Pues nada más, porque de sí ya no tengo ejemplares yo. Lo consiguen, el de poesía lo consiguen en la página de la editorial. Es una editorial que se llama El Arco y la Flecha, que está en Estados Unidos. Funambulistas, también lo consiguen conmigo o con Eterno Femenino Ediciones también. Tiene un costo de 100 pesos también más envío, que serían 125. El único más carito es mi imaginario porque está gordito, son ¿qué? Más de 100 páginas, o sea, entonces por eso es más caro. Y pues son los que ahorita tengo pues en venta, porque que también es de minificción facebookiólogo existo, está agotadísimo ya, tanto en la editorial como conmigo. Tengo uno que se llama Reminiscencias, que se fue editado en España, también es de minificción, pero es digital, y ese pues está a la venta con la editorial, que se llama, ¿cómo? La editora es Beatriz Giovanna. Ay, no puede ser que no me acuerdo de la editorial. Bueno, si ustedes buscan ahí Reminiscencias de Angélica Santaolalla, ponen en Google, ahí aparece a la venta el libro. Ese es digital, ese no se publicó físico. Y pues son los más recientes, porque de todos los demás yo ya no tengo ejemplares. Y hasta donde sé, pues no hay. Los 69 haikus tuvieron mucho éxito también, fueron también 2 ediciones. La segunda edición quedó muy hermosa, la primera fue en España y la segunda en México por La Tinta del Silencio, pero también se superagotó y ya no hay ejemplares de ese. Si les interesa el haiku, creo que todavía hay unos ejemplares por ahí a la venta en la red, pues no sé, en Mercado Libre o tal vez, o por ahí, pero en la editorial y conmigo está agotadísimo. Y tiene la característica de que es haiku traducido al árabe, como anduve por allá. Fue traducido por 2 escritores árabes, uno iraquí y uno egipcio, y fue presentado en Emiratos Árabes. Allá está considerado el primer libro de literatura mexicana presentado en Emiratos Árabes Unidos.
Entonces, pues bueno, eso, querido Leonel. Y Pues pues, espero, comunidad gracias. de Yo Leo, hayan tomado nota mientras la maestra iba diciendo sus redes sociales, aparecen en la pantalla, el WhatsApp, es el Facebook, el Instagram y el WhatsApp. Y sí, no olviden esa parte de no llamar, sino mandar mensaje. En una de esas está en un curso, está escribiendo la minificción que va a revolucionar el género y ustedes interrumpiendo con una llamada, no. Un mensajito, ya si quieren hablar con ella, pues pero es por mensaje, hay que aprender a, oiga, quiero hablar, pero primero el mensaje de estoy interesado, si no van a tener que hablar ni nada, pues todo se puede resolver por texto. Además, es importante el ejercicio de estar escribiendo. Piensen que es una minificción comunicativa y demás. Ahí hasta pueden escribir una minificción para romper el hielo con la maestra y ya acercarse a su obra. Y en el caso de Reminiscencias, el nombre de la editorial es Editora BGR. BGR, sí, exacto, BGR. Exactamente. Exacto. Es ese, y se me ahí pueden ya Jaime ya me anda visitando. No. Esa es una ficción también, pero es digital. Sí, es digital, efectivamente. Entonces es así, le ponen justamente, pueden poner hasta en el buscador Reminiscencias Angélica Santaolalla o pongan Editora BGR y es así se llama la página de internet, editorabgr.com, y ahí aparece todo su catálogo y dentro de su catálogo está Reminiscencias. Y efectivamente ya está fuera de mercado el que se publicó con La Tinta del Silencio, que pues, es este sello editorial muy relacionado con la minificción. Entonces, tengo estos pues dos con La Tinta. Estos son de La Tinta, los dos. Los dos, el de Haikus igual. Un excelente editorial también. Sí. Aquí, si ustedes son nacidos a este proyecto, han visto que he reseñado infinidad de obras publicadas por este excelente sello editorial mexicano, la Tinta del Silencio. Entonces, sí, ahí está, opciones hay, ¿no? Y yo secundo la invitación a que se acerquen a su obra más reciente, créanme, vale mucho la pena. Aquí está la evidencia de que ya lo leí, tengo mis notitas y demás. Ahí está la reseña, justamente, yo mezclé, ¿no? Tanto Funambulistas con Abuelo de Palabra, está la reseña aquí en este espacio. Si quieren un primer acercamiento, cuál fue mi lectura, cuáles son esos puntos, se pueden acercar, pero créanme, vale mucho la pena Funambulistas. Yo tengo esta primera edición, ¿no? Sacada en Michoacán, que yo le tengo afecto porque mi madre nació en un pueblo cercano, justamente a que le da mi madre, que en paz descanse, ella nació en Contepec, y entonces justamente Tlalpujagua está al ladito. Entonces, justamente al lado de Marabatío, Tlalpujagua y demás. Y además Michoacán es un estado precioso. Sí, ¿no? Muy emblemático. Uno que es mexiquense, pues justamente ahí está el oro y Tlalpujagua y todo eso. Entonces, mi madre. Entonces, yo conocí la editorial por la maestra Adriana Azucena, que también tiene un libro publicado. Sí, y después publicamos juntas en esa colección. Exactamente, es la misma colección y demás. Entonces, de pronto ver esto, entonces, pero bueno, esta edición, pues ya no está la de Eterno Femenino, que también es un sello editorial consolidado. Yo conozco muchos de los títulos, está ahí el maestro Sergio García y demás, que es como hijo adoptivo de mi querido y rotundo Nesa, y ahí también ha publicado sus libros y demás. Entonces, créanme, acérquense, tal vez como pasa, ¿no? A partir del título de un autor con una editorial, conoces la editorial y conoces su catálogo y demás. Entonces, ahí se genera la cadenita. Entonces, eso es lo que enriquece esta labor de lector, de escritor. Uno también como escritor conoce editoriales donde puede publicar porque están interesados en el género, en las temáticas. Pues como ven, como les decía, crear el círculo virtuoso paso a paso. Pero bueno, antes de despedirnos, maestra, ¿algo más que quiera agregar? Pues que lean literatura, que lean lo que sea, leer. Yo comencé leyendo el Memín Pinguín, la pequeña Lulú, la Periquita, los Agachados, todos esos cuentos, ¿no? El Calimán. El caso es leer y claro, de ahí pues derivarse y ir a la literatura, que es maravillosa, que nos nutre el espíritu y que en estos tiempos tan convulsos es un oasis y es un modo también de no sentirse solo, como tú bien mencionabas. Precisamente, pues, la función de la literatura es que el lector se identifique, y si nos identificamos, pues ya decimos, no soy el único al que me pasa, ¿verdad? O el único que siente tal,
o al único al que le ha pasado esta situación o que ha sentido esto que aquí de lo que se habla. Es un modo de no estar solo. La literatura, los libros son los mejores amantes porque esos no se van. ¿Mm? Secundo totalmente la invitación y justamente ese es el germen de este proyecto que justamente se llama Yo Leo y es un término muy anfibológico porque yo me llamo Leonel, yo me dedico a leer. Exacto. Entonces, todo eso justamente es el germen. Uh-huh. Entonces, que sea su mantra. Yo leo e insisto, comparto la idea, no importa que se lea, si son cómics, si son novelas gráficas, justamente puede ser ese el parteaguas para conocer ciertos tropos, ciertos tópicos que nos puede llevar después poco a poco a nuestros autores contemporáneos y los autores contemporáneos no surgimos de la nada, somos Exacto. producto de una tradición y poco a poco, ¿no? Exacto. Puede ser desde la tradición clásica hasta lo contemporáneo o a la inversa o a la O a la mitad, inversa. no importa. Entonces, el chiste es saber escoger que el camino sea la lectura, no importa desde cuál de sus puntos o sus casetas de cuota, no importa. El chiste es estar en el camino. Y pues, ¿qué le puedo decir, maestra? Infinitas, infinitas gracias por el Gracias tiempo. a ti, Leonel, gracias a ti. No, al De verdad, contrario. gracias por observar, por mirar mis letras. Es un gusto. Te conozco personalmente y te puedo decir que inmediatamente sentí clic contigo, tanto que te di mi libro en Puebla y es un gusto, de verdad. Ojalá podamos volvernos a ver personalmente. Estoy seguro que sí, maestra. Estamos en el gremio de las minificciones, de las letras, mexicanos y demás. Ahí vamos a estar seguramente. Y si no, tenemos las letras. Las letras que sean Claro, nuestro claro, vínculo. Qué que mejor. están con nosotros siempre mientras nosotros queramos. Exacto. Entonces, el chiste, tenemos voluntad, eso es y disponibilidad y Exacto, disposición. Entonces, disposición. eso es lo importante y pues créame, infinitas, infinitas gracias por el tiempo, por sus consejos, sus observaciones y principalmente gracias por esto, por su obra, tanto lírica como narrativa, por inspirarnos, particularmente por inspirarme, porque también muchos de mis textos han surgido de textos escritos por usted, por su entusiasmo, yo la veo justamente en redes, en presentaciones, todo eso, y eso motiva, ¿no? Uno que apenas está iniciando Gracias. en este camino ahora de las letras escritas, uno voltea y dice, sí se puede, vale la pena Claro que seguir se adelante. puede, claro. Entonces, Hay que ser necio, pero sí se puede. exacto. Yo sí quiero ser el hombre necio, pero no que acusáis a la mujer, sino el que escribe y se Sino el que dedica a las letras. escribe. Esa necedad es la que yo pretendo Exacto. seguir enriqueciendo día a día. Pues infinitas, Bueno, infinitas sí. gracias, maestra, por todo. Gracias a ti, Leonel, y buena tarde a todos tus radios, tus escuchas, a tu auditorio. Gracias por este programa y yo también te sigo en YouTube. Un honor, maestra. Y también a ustedes, comunidad de Yo Leo, infinitas gracias por su tiempo, por su disposición y demás. Y antes de despedirme, pues ya saben, la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que estén al pendiente de las redes sociales, a que lo compartan, a que lo comenten. Por ejemplo, ustedes usen el espacio de comentarios para decir si conocen la obra de la maestra Angélica Santaolalla, qué opinión les merece o qué piensan de estos puntos y estas reflexiones que acabamos hemos de hacer. hecho. Exacto, que hemos hecho y lo más importante, sugerencias, observaciones, áreas de oportunidad, todo lo que enriquezca a este proyecto que es por y para ustedes llamado Yo Leo. Y ahora sí, me despido diciéndoles, no olviden leer a la maestra Angélica Santaolalla, estamos en comunicación y hasta siempre.